Bueno, buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con vosotros compartiendo esta mesa sobre un tema tan interesante como es el intestino corto y todo el abordaje. Yo soy la doctora Lucrecia Burgón, soy especialista en farmacia hospitalaria, soy la persona responsable de la nutrición clínica en el área de salud de Gandía y actualmente me dedico casi por entero al tema de la nutrición clínica. A continuación se va a presentar mi compañera, moderadora de la mesa. Gracias, Lucrecia. Mi nombre es Rosa Burgos, soy la coordinadora de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Vallebrón y también con Lucrecia estoy muy agradecida de estar aquí moderando esta mesa con un tema, una puesta al día en un tema tan relevante para las personas que nos dedicamos a la nutrición clínica. Pues vamos a empezar. Empiezo presentando a la primera ponente, que para mí es un honor presentarla, es Gloria Creus. Gloria Creus es dietista nutricionista del equipo de la Unidad de Nutrición del Hospital Universitario de Bellvitge. Lleva mucho tiempo trabajando con pacientes con fallo intestinal y nos va a hablar su charla sobre tratamiento dietético con distinta anatomía digestiva. ¿Para qué? Cuando quieras, Gloria. Hola, buenos días. Ante todo, gracias al Comité Científico por la confianza. Bien, como veis, el título es así un poquito de ¿no? Al principio me quedé un poquito pensando cómo podía abordar esta presentación, ¿no? Y realmente cuál es nuestro papel como dietistas nutricionistas en el síndrome de intestino corto. Realmente, en estos pacientes, cuando todos ¿no? conocemos y sabemos que depende de la nutrición parenteral, que ese sustento es la nutrición parenteral, ¿qué papel tiene la dietética? ¿Qué papel tiene hacer una intervención nutricional en estos pacientes? ¿Realmente podemos actuar o podemos mejorar su calidad de vida? En un cuestionario específico de calidad de vida específico para pacientes con intestino corto, hay una única pregunta que habla sobre la alimentación oral de estos pacientes, ¿no? Esto me hizo reflexionar realmente cuál es nuestro papel y cómo podemos ayudar o si ayudamos realmente, ¿no? Como ha dicho la doctora Burgos, hace muchos años que desde la Unidad de Nutrición y Dietética de nuestro hospital abordamos estos pacientes de una forma no multidisciplinar, sino interdisciplinar, es decir, que entre todos los distintos profesionales y entre ellos pues estamos las dietistas nutricionistas, ¿no? O sea que un poquito he planteado la presentación intentando convencer del por qué es importante que estos pacientes reciban intervención dietética. Por tanto, la primera pregunta es el ¿para qué? Pues para optimizar el estado de salud del paciente. Sabemos que podemos ayudar y contribuir a recuperar su buen estado nutricional, aunque el paciente sea dependiente de la nutrición parenteral. Sabemos que la dietoterapia tiene un papel muy importante en la adaptación intestinal del intestino remanente, ayudar a enlentecer el tránsito intestinal y evitar o minimizar las pérdidas hidroelectrónicas, vitamínicas, etcétera, de estos pacientes. También sabemos que podemos favorecer a la alimentación consciente del paciente, a pacientes que necesitan volver a sentirse seguros con la alimentación oral, necesitan mejorar el confort postprandial, necesitan restablecer la orexia, restablecer esta confianza con la alimentación y controlar también la impulsividad de la hiperfagia que se presenta después en la fase de adaptación intestinal. También podemos jugar un papel en la mejora de los conocimientos de dietoterapia del paciente. ¿Para qué? Para facilitar la comprensión de su propio sistema digestivo, de estas distintas cirugías que se ha habido sometido. Sabemos que cada paciente de intestino corto es individual y tiene una cirugía distinta y, por tanto, sus características y su dietoterapia también tendrá que ser personalizada e individualizada.
asegurar el conocimiento de cada macro y micronutriente necesario en el propio paciente, promover los hábitos dietéticos saludables y, sobre todo, evitar el aislamiento social que muchas veces conlleva este tipo de cirugías. Vale, pues un poquito, cuando ya tenemos trabajado el para qué creemos que es importante hacer esta intervención dietética, la siguiente pregunta sería el cuándo, ¿no? ¿Cuándo podemos actuar y cuándo podemos empezar a hacer esta intervención dietética? Pues las principales fases sería la fase posquirúrgica inicial, cero, ¿no? Que sería inmediatamente después de la cirugía, la fase inicial de empezar la alimentación oral y después la fase de adaptación. En la fase posquirúrgica sabemos que la nutrición precoz es segura, es viable, es eficaz y es lo que tenemos que intentar hacer. Evitar el ayuno y la soloterapia de forma prolongada, ¿vale? Sabemos que el hecho de empezar con la nutrición precoz no aumenta las distancias de sutura y sí que evita la desnutrición y retrasa la recuperación del paciente. Por tanto, este inicio de tolerancia digestiva, independientemente del paciente, pues podemos decidir si lo hacemos a través de nutrición enteral o con alimentación oral. Esta fase inicial es una fase que no tiene valor nutricional. Un objetivo no es ir a nutrir al paciente. Sabemos que en ese momento el paciente está recibiendo soporte nutricional por vía parenteral. Es una fase que seguramente que no vamos a plantear al paciente una alimentación completa, sino simplemente vamos a empezar a probar tolerancia con distintos alimentos. ¿Cuáles son estos alimentos que podemos ofrecer al paciente de forma inicial, después, pocos días o pocas horas después de la cirugía? Alimentos con poco o bajo contenido en carbohidratos simples, alimentos sobre todo de consistencia o viscosidad alta, o con suplemento nutricional muy específico, que también es una forma muy segura de empezar. Una vez ya pasado y tenemos el paciente está seguro y el equipo también médico, ¿no? Sobre todo por parte de cirujanos y cirujanas, están convencidas de que la nutrición oral precoz ha sido segura, podemos avanzar en la fase. Sabemos que esta fase de adaptación es larga, entre 1 y 2 años es cuando el paciente su intestino se está adaptando a esta nuevas anatomía. Entonces, en esta fase sí que ya empezamos a tener un aporte nutricional y un valor calórico un poquito más elevado. En esta dieta inicial, sobre todo, potenciaremos mucho el fraccionamiento. Ya empezaremos a hacer un plato completo, no solo serán alimentos de forma testimonial. Tendríamos, como os he dicho, la textura modificada es muy importante para estos pacientes, no utilizar ni texturas muy líquidas ni texturas sólidas. Y sobre todo el tema importante de evitar la hidratación durante las ingestas para enlentecer al máximo el tránsito intestinal. Y progresaremos a una dieta pues, ya completa, hiperproteica, baja en grasas, a mantener esta textura, esta modificación de textura y un poquito potenciar pues, con la suplementación oral. En la fase de adaptación, bueno, veo que la diapo anterior se había pasado. Bueno, en la fase de adaptación, esta fase sí que es la fase de consolidación de la vía oral. El valor nutricional ya es completo, aunque el paciente continúa recibiendo, como sabemos, la nutrición parenteral. Aparece esta hiperfagia compensadora que los pacientes a veces también tenemos que intentar, lo que decía, de esta alimentación consciente, porque los pacientes a veces se les desborda esta ansiedad por comer. Replantear las comorbilidades, ¿no? Sobre todo evitar las restricciones innecesarias en aquellos pacientes que previamente ya llevaban algún tipo de dietoterapia, ¿vale? Y es muy importante empoderar al paciente para su autocuidado, igual que también lo vamos a instruir y vamos a hacer una educación para poderse administrar su nutrición parenteral, pues es importante que también este empoderamiento del paciente para que pueda ser autónomo a nivel dietoterapia, a nivel alimentario y de su balance de líquidos.
Por tanto, tenemos que aprovechar el proceso de ingreso para que el paciente sea capaz de hacer un registro alimentario y también un balance de estas entradas y salidas de volumen. Por tanto, que el paciente sepa cuantificar cuáles son las pérdidas en el caso de llevar un estoma o el número de posiciones y consistencia, que el paciente sepa calcular cuál es su diuresis, que el paciente tenga claro cuál es la mejor forma para hidratarse y cómo se está hidratando y qué cantidad necesita, cuál es su evolución ponderal y, sobre todo, pues estos signos de alarma que tenemos que trabajar antes de la alta hospitalaria para que el paciente pueda manifestar en el momento de que te aparezcan, ¿no?, si es el caso. El tema constante, ¿no?, por parte del equipo médico, de muchos médicos que pasan y bebe agua, y vamos nosotros detrás y no bebas agua, no bebas agua, no bebas agua. Y un poquito, pues este es el eterno dilema, ¿cuál es la mejor forma de hidratar al paciente? Pues sí, sabemos que el agua no hidrata y que muchas bebidas comerciales que están etiquetadas como tal tampoco hidratan. Por tanto, siempre nuestra recomendación y siempre intentaremos trabajar para intentar conseguir pues la fórmula de OMS, ¿no?, del suero oral. En ya una fase más avanzada, que es la fase de esta adaptación, seguramente ya el paciente puede estar en el domicilio ya. Dependerá, como hemos dicho, que sabemos que los pacientes de intestino corto, aunque tengan el mismo nombre, todos tienen sus individualidades. Y tendremos que diferenciar en el caso de que el paciente pues tenga un intestino en continuidad, tenga un estoma o tenga presencia o no de colon, porque esto sí que en la dietoterapia nos dará un papel importante para trabajar de una forma o de otra. En el caso de tener la presencia de colon, pues sabemos que tenemos que jugar con el papel de la fibra fermentable, ¿no? Los ácidos grasos de cadena corta tienen una parte muy importante en esta adaptación intestinal que hablábamos. Tendremos que trabajar el tema de los oxalatos, sobre todo en el caso de que haya una mala absorción de sales biliares. Podremos utilizar el uso de aceite MCT en el caso de que haya esta mala absorción de grasas para poder intentar incrementar un poquito el aporte calórico de estos pacientes, mejorando la absorción. Y en el caso de que el paciente no tenga este intestino en continuidad y tenga un remanente, pues con una fístula mucosa, también nos podríamos plantear el uso de nutrición enteral en este remanente para una segunda cirugía, cuando haya esta reconstrucción, pues este intestino esté el máximo hipertrofiado posible para mejorar y garantizar la cirugía posterior. Por tanto, si nos planteamos lo de la suplementación que hemos comentado, pues tenemos que buscar unas fórmulas que no sean muy hipertónicas, ¿no?, con una osmolaridad concreta. La fuente de proteína no está claro, parece ser que la fórmula peptídica podría mejorar la absorción, pero después también es verdad que son fórmulas un poco más osmolaridades y que organolépticamente los pacientes pues no tienen tan buena adherencia y que posiblemente al final la mayoría de las veces utilizamos fórmulas poliméricas. También fórmulas que sean ricas en grasas MCT, por lo que hemos comentado, y dependiente de si hay colon o no, pues enriquecidas con fibra soluble. Y intentar siempre con alta viscosidad, por lo que decíamos de que el contacto y el tránsito intestinal pues esté en máximo tiempo de contacto el suplemento con el intestino de absorción. Bueno, espero que de forma muy breve os haya convencido y os haya podido transmitir el por qué creo y por qué creemos desde nuestra unidad que el tratamiento dietético en estos pacientes es importante, ¿no? Como decía, para optimizar y ayudar y contribuir a mejorar el estado de salud, para favorecer esta alimentación consciente del paciente con esta nueva anatomía y con estas limitaciones que tiene, para potenciar esta educación dietética porque pues este aporte dietético esté al máximo de optimizado y maximizado, y sobre todo para facilitar y para evitar el aislamiento social y facilitar esta socialización de estos pacientes.
Gracias. Bueno, si os parece, dejaremos las preguntas para el final, para no interrumpir la dinámica de la mesa. Pasamos a la segunda ponente. Es Ana Artero Fullana, endocrinóloga del Hospital General Universitario de Valencia, y nos va a hablar del manejo de los iones, lo que necesitamos conocer y nunca nos atrevemos a preguntar. Adelante, Ana. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, dar las gracias a la organización por la invitación a esta mesa. Y, tal y como han dicho, voy a hablar sobre las alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, en estos 20 minutos voy a intentar responder algunas de las preguntas más frecuentes sobre el manejo tanto de la deshidratación como del potasio, el magnesio y el zinc en estos pacientes. Son preguntas que nos podemos hacer en el día a día. Entonces, para ponernos en situación, simplemente resumir, el intestino corto es la causa más frecuente de fallo intestinal, es un trastorno debilitante y muy complejo y que se produce por resecciones intestinales y que produce una alteración en la absorción, tanto hídrica, electrolítica, micronutrientes. Entonces, lo definimos como un intestino delgado de menos de 200 centímetros. Entonces, importante, estamos hablando de lo que queda, del remanente, ¿vale? No de lo que se reseca. Entonces, no nos vale irnos al informe quirúrgico, al informe de anatomía patológica, por la gran variabilidad en la longitud normal del intestino sano. Entonces, ¿cuándo hablamos de yeyunostomía? ¿Cuándo hablamos de ileostomía? Por definición, si lo que abocamos es el yeyuno, será una yeyunostomía. Si es la parte más distal, será una ileostomía. Pero a nivel práctico esto no es útil. Entonces, porque no hay una línea que nos diga hasta aquí es yeyuno, a partir de aquí es ilion. Entonces, si tenemos menos de 200 centímetros de delgado, será una yeyuno. Y esto es importante por las complicaciones que son muchísimo más frecuentes con una yeyunostomía que no con una ilio. Entonces, cuidado con esos pacientes que están etiquetados como que tienen una ileostomía y realmente lo que tienen es una yeyuno y es fácil que nos reingresen deshidratados con un fallo renal. Entonces, aunque no hay dos pacientes con intestino corto iguales, se pueden clasificar en estos tres grandes grupos, en función de su anatomía y del remanente. Pero, en cuanto a la absorción, no todo es lo que es el remanente intestinal. También influye el estado de ese intestino y el tiempo desde la última resección, lo que va a condicionar la adaptabilidad. Por todo esto, es cierto que los pacientes con intestino corto suponen una población muy heterogénea, en las que es difícil encontrar guías precisas y pautas concretas que nos digan hay que suplementar X milequivalentes de magnesio. No hay pautas concretas y esto vamos a ver que es una limitación para el manejo y al final acaba siendo un arte tratar a estos pacientes. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo un estoma es demasiado productivo y puede suponerme un problema? Entonces, para poder responder, lo primero es entender cuál es el tránsito habitual de fluidos a través del intestino. Vemos que hay una gran cantidad de secreciones que junto con la ingesta se reabsorben, sobre todo en el delgado. En torno a 1,5 litros, 2 litros es lo que llega a colon y tan solo 100 a 300 gramos es lo que se excreta por vía fecal. Entonces, ¿pero qué pasa? Que en el paciente con intestino corto esto está alterado. Entonces, se produce un incremento de las pérdidas por hipersecreción, por ácidos grasos biliares, una disminución de la absorción, un tránsito acelerado y, debido a la hiperfagia, un aumento del volumen y aumento de las pérdidas. ¿Y cuándo decimos que esa pérdida por el estómago es excesiva? ¿Cuándo hay demasiado? Pues el punto de corte es 1,5 litros. Pero no es 1,5 litros un valor absoluto, ¿vale? Hay que tenerlo en relación a la ingesta. Si nuestro paciente está bebiendo 800, 1000 mililitros y tiene un débito de 1,5 litros, será un estómago de alto débito. Si está bebiendo 4 litros, pues no será un estómago de alto débito, ¿vale? De todas formas, en esta tabla os he dejado lo que se considera débito normal en función del segmento intestinal abocado. Vale, ¿y cómo lo valoramos? Pues, como decimos, si realmente ese estómago supone un problema y nos está produciendo una deshidratación. Pues parámetros clínicos y analíticos. Clínicamente, como por los balances hídricos, si hay oliguria, si hay hipotensión y, sobre todo, valorando el efluente del estómago. Las características, es líquido, la consistencia que tiene y el volumen. No sé vosotros, pero yo, por lo menos en mi hospital, conseguir que me cuantifiquen los débitos, dependiendo de la sala que sea, es un auténtico problema, es misión imposible. Y cuando el paciente se va a casa,
3/4 de lo mismo, por dificultad de adaptación del estómago, de vaciado de bolsas, por normalización de su vida diaria. Entonces, revisando el tema, di con un par de artículos que nos hablaban de estos estomas, ¿vale? Los estomas inteligentes. Este, por fuera, lo ves y es un sistema de dos partes, es la bolsa exactamente igual, pero lo que tiene son sensores que por cambios en la temperatura detectan cuando va saliendo el efluente y cada 60 segundos lo transmiten por vía NFC al móvil. Entonces, hicieron un estudio sobre la utilidad de estos sistemas en 66 pacientes con ileostomía o yeyunostomía y lo que vieron es que su implantación reducía la tasa de reingresos a 30 días en un 40%. Entonces, seguramente la detección precoz de ese aumento del estómago nos permite intervenir precozmente y evitar reingresos. Entonces, ¿qué otras cosas nos tenemos que fijar en cuanto al tema de la deshidratación? Pues analíticamente, lo típico sería elevación de urea, creatinina. Contra estos pacientes muchas veces están sarcopénicos, no nos vale, estamos llegando tarde, generalmente hay un daño renal asociado. Entonces, lo que recomiendan las guías es medir sodio urinario. Si hay una deplección de volumen, habrá un hiperaldosteronismo secundario, reabsorción de sodio a nivel renal. Si medimos el sodio urinario y está bajo, nos está diciendo que ese paciente está deshidratado, intervengamos, ¿vale? Entonces, y nos vale el sodio urinario puntual y preferiblemente en ayunas. Entonces, nuestro objetivo de tratamiento para evitar la deshidratación en estos pacientes, mantener una diuresis por encima de 800.000 mililitros y ese sodio urinario por encima de 20. Siguiente. A mi paciente con intestino corto le tengo que decir que beba o que no beba, porque esto tienen un lío. Van a puertas porque tienen mucho débito y según el profesional que le vea le dice no, bebe más porque es que así compensas y no te deshidratas. Y otro le dice no bebas y así se te corta y dejamos de tener ese elevado débito. Pues en este estudio de 2021 lo que analizaron fue, era una unidad de fallo intestinal, entonces los pacientes que eran remitidos con yeyunostomías y unos 50-60 centímetros de delgado, estaban agrupados en dos grupos. A uno se le decía, restringe la ingesta, máximo 1 litro, o sea, bebe tanto como para que tu débito sea menor a 1 litro, y al otro se le decía, no hay ninguna restricción dietética en cuanto a volumen de ingesta, ¿vale? Y lo que vieron fue que al grupo que se le decía que restringiese la ingesta, al mes seguía teniendo un débito similar, mientras que el otro grupo tenía débitos de en torno a 2,5 litros, 3 litros. Y es en este grupo con mayor débito en el que se veía que tenían más recambios nocturnos de la bolsa, mayor sensación de sed y mayor debilidad. Y además en este grupo se produjo un fallecimiento por insuficiencia renal y complicaciones sépticas. Entonces, en línea con este estudio, en este otro artículo que os recomiendo porque lo que analiza los fallos, los errores más frecuentes que cometemos al tratar a pacientes con intestino corto. Entonces, nos recomienda recomendar beber 1 litro de solución de rehidratación oral con un contenido mínimo de esos 90.000 equivalentes por litro y en los estomas muy productivos hacer un periodo de dieta absoluta de 24 a 48 horas y eso nos sirve para que el paciente vea la relación alimento-débito del estómago, entonces con fines educativos. ¿Vale? Y es por eso que no debemos recomendar al paciente bebe todo lo que puedas o eso de bebe tanto como te salga por el estómago, ¿vale? Eso no hay que decirlo. Siguiente pregunta. Si mi paciente no quiere... A ver, yo entiendo que tiene que beber suero, ¿vale? Pero mi paciente me dice, es que es imposible, no puedo. ¿Qué hago? ¿Tengo alguna alternativa? Pues lo primero es explicarle el por qué. ¿Por qué tiene que beber ese suero? Si mi paciente tiene una yeyunostomía, el sodio, el agua se va a reabsorber gracias a este transportador sodio-glucosa. Y esto lo tiene que entender, que para absorber agua tiene que absorberse 2 moléculas de sodio, 1 de glucosa y 260 de agua. Es un mecanismo muy eficaz, pero necesita sal y glucosa, y en las proporciones adecuadas, ¿vale? Entonces, tal y como han comentado previamente, ahí teníamos las características. No nos vale el Aquarius, no nos valen las bebidas las bebidas deportivas, ¿vale? Entonces, consejos, ¿qué podemos hacer? Lo primero, recomendarle que lo enfríe, que lo congele, nos valen los polos de suero, ¿vale? Que saben menos, tienen menos sabor. Usar pajitas, porque al disminuir el tiempo de contacto con las papilas gustativas,
pues a veces toleran más volumen. Y si no, ofrecer alternativas. Si yo no ofrezco alternativas y le digo o suero o nada, va a llegar a casa y va a ser nada. Entonces, hay que decirle qué otras cosas puede beber, ¿vale? Aquí tenéis la tabla, pero os he puesto este link porque si os metéis dentro, porque se me va, perdón, en el link dentro tenéis, en el apartado de dieta, en mitad de la página tenéis un PDF. Os podéis descargar el PDF y está lleno de adaptaciones. ¿Cómo adaptar un zumo de naranja para que tenga la composición adecuada? Un zumo de tomate, el Aquarius, ¿vale? Entonces, Aquarius tiene mucho azúcar, le pondré agua para diluirlo y la cantidad de sal que corresponde para que tenga la composición adecuada, ¿vale? Luego, también os he puesto como referencia, perdón, la parte esta, ¿vale? Lo del objetivo, ¿vale? La nutrición enteral o los suplementos muchas veces no tienen esa concentración mínima de 90.000 equivalentes de sodio por litro. Entonces, en este artículo me ha parecido interesante que ponía la cantidad de sodio, los 24.000 equivalentes que corresponden a un cuarto de cucharada de postre de sal. Entonces, para poder aditivarlos a los suplementos y favorecer su reabsorción. Vale, siguiente, cambiando de tema. Ahora pasamos al potasio. ¿Cuándo tengo que preocuparme por la hipocalemia y cómo tratarla? Pues lo bueno es que la absorción gastrointestinal de potasio es muy eficiente, muy eficiente, con lo cual en general no va a ser un problema. Me va a suponer un problema en yeyunostomías muy cortas con menos de 50 centímetros de delgado, ¿vale? Si no es así, en general voy a poder manejarlo más o menos fácilmente. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Pues aquí tenéis reflejados los requerimientos, sobre todo de cara a la hora de pasar de parenteral a enteral, y algunos consejos para mejorar su tolerancia e intentar minimizar los efectos secundarios. Importante, fraccionar las tomas, administrarla junto con la comida o con agua, ¿vale? Para intentar disminuir la irritación de las mucosas. Y sí que recomiendan no administrar fórmulas de liberación prolongada. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen el tránsito acelerado y entonces puede que no dé tiempo a que se absorban, ¿vale? Y ese es el potasión. Entonces, también, por otro lado, hay algunos sitios donde nos recomendaban, en hipocalemias muy leves, suplementar la solución de rehidratación oral con potasio, en glucetato de potasio. Entonces, puedes añadir 12 milimoles por cada litro y en función de la cantidad que beba a lo largo del día, pues puede ser suficiente o no. Pasamos ya al magnesio, ¿vale? ¿Cómo puedo mejorar la tolerancia al magnesio oral? Porque todos sabemos que es cierto que se tolera muy mal. ¿Hay alguna otra alternativa? Pues antes de poder contestar a esta pregunta, vamos a repasar algún concepto básico sobre el magnesio. El magnesio se absorbe sobre todo en ilion terminal y colon ascendente, ¿vale? Pero la absorción es muy mala. En condiciones de normalidad se absorbe del 25 al 60% del magnesio dietético. ¿Y qué pasa? Que en el paciente con intestino corto, el impacto de la resección intestinal en la absorción de magnesio no está del todo aclarado. Y es muy difícil poder predecir qué pacientes van a hacer hipomagnesemias graves y resistentes al tratamiento. Entonces, a pesar de que es difícil predecir la gravedad, sí que es cierto que es muy frecuente. Hasta casi el 80% de los pacientes con yeyunostomías van a tener una hipomagnesemia. Entonces, tenemos que preocuparnos por ella, ¿vale? ¿Y a qué se debe esta hipomagnesemia? Sobre todo a pérdidas digestivas, ¿vale? Entonces, en el recuadro tenéis las cantidades que en principio se podrían intentar estimar de lo que se pierde de magnesio por el efluyente o por las heces. El problema es que en las yeyunostomías, aunque hoy os he puesto un rango, hay otros artículos que os dicen que es muy variable y que no se puede predecir. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo primero es conocer el objetivo, ¿vale? Y de qué arsenal terapéutico disponemos. Entonces, a nivel oral tenemos distintas sales de magnesio que se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Y desgraciadamente he buscado, pero no he encontrado ningún ensayo clínico randomizado que nos compare la eficacia y la tolerancia de las distintas sales en pacientes con intestino corto. Entonces, lo que está aquí es sacado de guías, artículos y demás. Entonces, lo que se recomienda es, sobre todo, por tolerancia y mayor absorción, sales orgánicas y cloruro de magnesio, ¿vale? Y evitar los comprimidos de liberación prolongada y, en el caso de la solución de rehidratación oral, se puede aditivar con hasta 30 milimoles de gluconato de magnesio, ¿vale? El pro contra es que no está comercializado en España, entonces no nos vale como solución, ¿vale?, para aditivarlo. Vale, y para mejorar esa tolerancia, ¿qué podemos hacer? Pues la idea es intentar
poder mejorar esa absorción y lo primero, lo que va a condicionar la tolerancia va a ser la dosis. ¿Vale? La dosis máxima que generalmente ponen es de 24 a 48 miliequivalentes día, pero va a estar condicionado por ese efecto laxante. O sea, si tenemos que empezar, lo que nos dicen es empieza por la noche. ¿Vale? Por la noche el tránsito está más enlentecido y se ha visto que si se suplementa no mejora la absorción y no aumenta demasiado el débito del estómago. Entonces, luego, otras cosas, el tema de los IBPs. Todos conocemos la relación IBP-hipomagnesemia. El problema es que aquí los IBPs son uno de los pilares terapéuticos en estos pacientes. Entonces, lo que nos dicen es, si el paciente está con cifras límite entre necesitar o no necesitar magnesio intravenoso, ¿vale?, valora el retirar el IBP y ver si con eso conseguimos con la suplementación oral mantenerlo y pasarle pues, a famotidina, ranitidina, ¿vale? El problema es que, aunque teóricamente el IBP produce hipomagnesemia de forma crónica, o sea, con tratamientos prolongados, muchos de estos pacientes lo llevan previamente, hay veces que sucede más precozmente, pero la ventaja es que a los 4 o 7 días de retirar el IBP ya se desaparece el efecto sobre la hipomagnesemia. O sea, podemos valorarlo más o menos precozmente, no tenemos que esperar mucho tiempo. ¿Vale? Otra cosa que podemos intentar hacer para mejorar esos niveles de magnesio es administrar 1-alfa-hidroxicolecalciferol. Sabemos que hay una resistencia a la acción de la PTH. ¿Vale? Entonces, si damos esta vitamina D ya activada, nos puede ser útil para mejorar la absorción intestinal de magnesio. Y en algún artículo británico también he visto opciones de magnesio tópico, ¿vale?, que eso desconocía. Lo he revisado y es cierto que hablan de... O sea, esto podéis omitir la foto, sinceramente. Porque lo que nos dicen es, sí que hay algún estudio hecho con cremas o con aceites, ¿vale?, con dosis bajas, y se ha visto que mejora algo la magnesemia en controles, en sujetos sanos, ¿vale? No he visto ningún estudio en intestino corto, pero me ha parecido interesante porque realmente es una vía que no sé si la absorción sería predecible y pudiésemos plantearla en este tipo de pacientes donde la absorción intestinal está tan alterada. Vale. Y en cuanto a la parte intravenosa, vale, si llegamos sí o sí al magnesio intravenoso, lo importante, administrarlo lentamente, muy lentamente. ¿Por qué? Porque el principal determinante de la excreción de magnesio urinario es el magnesio plasmático. Si yo infundo magnesio muy rápidamente, en 1 o 2 horas, va a subir muy rápidamente y voy a eliminar gran parte por orina, ¿vale? Con lo cual, hay que administrarlo en unas 10-12 horas, ¿vale? Eso es lo que recomiendo. Y a nivel subcutáneo se dice lo mismo, ¿vale? ¿Qué iba a decir? Vale, a nivel subcutáneo, ¿cuándo nos lo planteamos en lugar del intravenoso? El subcutáneo lo planteamos y tenemos que dar 1 o 2 dosis por semana, ¿vale?, para minimizar las infecciones contra las úlceras cutáneas. Y ya para finalizar, 2 preguntas en cuanto al tema del zinc. ¿Por qué no me puedo fiar del zinc plasmático? ¿No? Eso que nos suena. ¿Me puedo fiar? ¿No me puedo fiar? ¿Por qué no? Pues para entenderlo vamos a recordar un par de conceptos también de nuevo del cara al zinc. El zinc está sobre todo en músculo, en hueso e hígado y una porción muy pequeña es la que tenemos en plasma y esa es la que estamos midiendo, ¿vale? Tiene una absorción intestinal muy baja y el problema es que la vía de excreción, de eliminación del zinc es digestiva. Entonces, nuestros pacientes que tienen un aumento de las pérdidas digestivas tienen pérdidas de zinc, ¿vale? Y hay algún estudio que ha intentado cuantificar cuánto zinc pierden los pacientes con intestino corto y de media decían que tenía una pérdida de 3,6 miligramos de zinc por kilo de heces. Entonces, esto nos puede servir para predecir qué cantidad de zinc está perdiendo mi paciente. Bueno, entonces me puedo fiar del zinc plasmático porque al final es el que estoy utilizando para medir la situación de este paciente y monitorizar el tratamiento. Pues lo que hablábamos, es cierto que solo el 0,1% del zinc está en plasma, pero el principal problema es que ese porcentaje se altera por algunos factores que no modulan los depósitos de zinc, como es la albúmina o la inflamación, ¿vale? En caso de hipoalbuminemia, en caso de inflamación,
desciende el zinc, que yo mido, ¿vale? Pero realmente no es que descienda, es que hay una redistribución. Entonces, estoy midiendo un falso descenso del zinc. Entonces, yo eso lo tengo que saber para poder interpretarlo correctamente. Y siempre que pida zinc, tengo que medir zinc, albúmina y PCR, ¿vale? También es interesante medir la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina, su síntesis depende del zinc. Entonces, si está descendida, sí que me apoya que hay un descenso real de zinc, no una redistribución. Entonces, esto también es interesante. Teniendo esto en cuenta, ¿hay alguna alternativa? ¿Puedo medir alguna otra cosa para saber cómo están los depósitos de zinc? Pues algunos grupos apoyan en la medición de zinc eritrocitario o leucocitario, no es útil para la práctica clínica, ¿vale? Y otros abogan por medir el zinc corregido por albúmina, ¿vale? Entonces, aquí hay distintas fórmulas, os he traído una de ellas, en la que analizaban cómo estaba el zinc medido y el zinc corregido por albúmina en pacientes con intestino corto, que son los puntos verdes, pacientes cirróticos, que es el negro, y lo que se ve es que si es por zinc medido, perdón, que es que estoy señalando pero no se ve, si es el zinc medido, ¿vale? Lo que vemos es que hay muchos pacientes, 10 de 22 pacientes con intestino corto que tienen hipocinquemia, mientras que si es por el zinc ajustado por albúmina, tan solo un paciente tiene déficit de zinc. Y algo similar pasa en el paciente cirrótico. Entonces, proponen esta fórmula para realmente saber qué impacto de ese déficit de zinc es por la albúmina, ¿vale? Entonces, podemos plantearnos, ¿tengo que medir el zinc o no? Porque si no tengo del todo claro cómo interpretarlo, pues sí, por las pérdidas que tienen estos pacientes a nivel digestivo, porque siempre que vayan con parenteral o con parenteral domiciliaria, vamos a tener que medir el zinc, ¿vale? ¿Y cómo lo suplemento? Pues aquí tenéis los requerimientos tanto a nivel oral como a nivel intravenoso, y esos son los basales, ¿vale? Luego hay que añadir lo que el paciente está perdiendo por esas pérdidas digestivas. Y hay que tener claro que la absorción era muy baja. Entonces, la cantidad de zinc que yo aporto por vía oral va a ser muy superior de lo que voy a aportar por vía intravenosa. Y en estos pacientes que mal absorben, puedes necesitar dosis mucho más altas, hasta 120, 50 o 40 miligramos día, ¿vale? Importante destacar que el tratamiento con zinc intravenoso se ha visto que inhibe la absorción de zinc a nivel oral, ¿vale? Entonces, esto puede ser importante a la hora de transicionar de la vía intravenosa a la vía oral. Entonces, saber que no voy a absorber todo lo que yo estoy dando, lo que previsiblemente en otros pacientes con intestino corto ya establecido, sin intravenoso, van a necesitar. Va a absorber todavía menos. Entonces, para que lo tengáis en mente. Bueno, y estas eran todas las preguntas. Espero haber podido responder a todas ellas. Lo dejo, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante, Ana, gracias. Pasamos al tercer ponente, José Joaquín Alfaro. Es médico especialista en endocrinología y nutrición, formado en la Clínica Puerta de Hierro, experto universitario en estadística aplicada a las ciencias de la salud y técnicas avanzadas en estadística aplicada. Trabaja desde el 2001 en el Servicio de Endocrinología del Complejo Universitario de Albacete. Está dedicado especialmente a la nutrición clínica y es profesor asociado clínico de la Facultad de Medicina de Albacete. Cuando quieras, José Joaquín. Bueno, pues, buenos días. Yo también quiero agradecer al Comité Científico la confianza en cargarme esta ponencia. Y yo voy a hablar del tratamiento farmacológico en el fallo intestinal y bueno, pues, qué evidencia hay para su utilización.
yo que siempre utilizo PDF para que no dé problemas con las presentaciones, la primera vez que me pasa que el PDF es el que da problemas. Bueno, sabéis que el manejo del síndrome de intestino corto con fallo intestinal pues abarca muchos aspectos como el manejo de nutrición parenteral, la rehabilitación intestinal, eventualmente algunos pacientes el trasplante y, bueno, pues por desgracia también el manejo de las complicaciones de la parenteral domiciliaria. Dentro de la rehabilitación intestinal, pues tenemos el tratamiento médico, que es de lo que yo voy a hablar. Yo vengo de Albacete, en La Mancha, y, bueno, pues allí, como habréis visto cuando he venido en tren, bueno, pues se ha aprovechado la fuerza del viento desde hace mucho tiempo, pues clásicamente para producir harina y actualmente pues para producir electricidad. Y en un futuro pues habrá otras formas de aprovechar esa fuerza del viento que no son las actuales, pues como esos aerogeneradores sin aspas que, bueno, pues que se utilizarán dentro de no tanto. Pues un poquito en el tratamiento farmacológico vamos a ver que es lo mismo. Tenemos fármacos clásicos, fármacos actuales y, bueno, pues perspectivas de futuro. Lo que pasa es que los fármacos clásicos no son como este molino de viento de mi pueblo, de Peña de San Pedro, que, bueno, pues en su momento molió muchísimas fanegas de trigo, pero ya no se usan. Los fármacos clásicos son clásicos, pero son también actuales. Tenemos la loperamida, los anti-H2 y el omeprazol y el octreótido. ¿Y qué evidencia tenemos con ellos? Pues mirar, con la loperamida tenemos estos dos ensayos clínicos de los años 70, uno con pacientes con ileostomía, otros con pacientes con continuidad intestinal. En el primero, pues con 22 pacientes, loperamida versus placebo, ven una reducción del débito por la ileostomía y muchos de estos pacientes además dicen que con la loperamida orinan más. Y en el otro ensayo, el que pongo abajo, pues también loperamida versus placebo, pacientes con continuidad, y, bueno, pues también se muestra la loperamida superior al placebo, en plazo de pues unas semanas que dura el estudio. Con anti-H2 omeprazol, pues también tenemos evidencia de los años 80, 90 del siglo pasado. Son estudios a muy poquitos días. Fijaros, con cimetidina, un estudio con 11 pacientes, 4 días, en el que encuentran que frente a placebo, pues la cimetidina disminuye el volumen fecal, disminuye la excreción fecal de sodio, la excreción fecal de grasa. Y este otro ensayo que compara ranitidina y omeprazol versus placebo encuentra con el omeprazol, no con la ranitidina, pues una reducción también de la producción fecal y que es mayor el efecto cuanto más débito había inicialmente. Bueno, ambos estudios pues, nos muestran superioridad frente a placebo, pero son estudios de 4 días. Y luego el otro fármaco que se utiliza es el octreótido. Sabéis que es un poco arma de doble filo porque, bueno, puede inhibir la adaptación intestinal, pero por otra parte pues, te inhibe la secreción biliopancreática y te puede ayudar a que haya menos débito. También tenemos un estudio de los años 80 en el que 6 pacientes, pero que luego se quedan en 5 y de los cuales analizan 4 a largo plazo, porque esos 5 estudios son 4 días de tratamiento con octreótido, pues encuentran que octreótido versus placebo aumenta la absorción de agua, aumenta la absorción de sodio y no aumenta la absorción de otros nutrientes. Luego, en los que siguen a más largo plazo, pues en parte se pierden estos efectos. Y esto es lo que tenemos con los fármacos clásicos. Siguiente sería los factores de crecimiento. Pongo ahí ese molino que no es ni antiguo ni moderno, porque los factores de crecimiento no son tan modernos, porque se empleó en su momento, pues a finales del siglo XX, se ensayó el tratamiento con hormona de crecimiento. Y hay trabajos como este ensayo clínico en el que encuentran con hormona de crecimiento pues un aumento de peso, de la absorción de agua, de la absorción de potasio. Son todos trabajos con pocos pacientes y a corto plazo, 4, 8 semanas, con 10 pacientes 8 semanas, 8 pacientes 4 semanas,
12 pacientes 3 semanas, y este con más pacientes, 41 pacientes, pero también 4 semanas. Estos 4 últimos ensayos clínicos se recogen en un metaanálisis en el que encuentran que tratar con hormona de crecimiento versus placebo pues aumenta el peso, aumenta la masa libre de grasa, aumenta la absorción de energía, de grasa, de nitrógeno, pero bueno, pues a corto plazo, con dosis de hormona de crecimiento que son muy superiores a las que se emplean en el tratamiento de los pacientes adultos con deficiencia de hormona de crecimiento, bueno, pues un poquito conviértase usted en acromegálico por un mes y reducirá su débito. No está aprobado en Europa, sigue habiendo en Estados Unidos una presentación de hormona de crecimiento autorizada para tratamiento de fallo intestinal durante 4 semanas. No sé si lo utilizarán o no. Y así llegamos al GLP-2 y sus análogos, lo que sería el tratamiento, vamos a decir, actual o moderno, pero bueno, pues como decía con los tratamientos clásicos, no está reñido con lo clásico, igual que no está reñido este parque eólico, pues con una fortaleza también en mi pueblo con 3.000 años de antigüedad, ¿no? Uno no tiene por qué venir a hundir a lo otro. El GLP-2 pues es una hormona que se secreta por las células L del intestino delgado distal, también del colon proximal, tras la ingesta, y que no tiene una acción directa. Se une a su receptor está en los miofibroblastos subepiteliales y en las neuronas del plexo entérico, y al unirse el GLP-2 a su receptor hace que estas células secreten IGF-1, factor de crecimiento epidérmico, o sintasa neuronal de ácido nítrico, y estos son los que hacen la acción de GLP-2. Acción del GLP-2, que es inhibir la secreción y la movilidad gástrica, aumentar el flujo sanguíneo intestinal y, sobre todo, promover la hipertrofia de las vellosidades, aumentando la superficie intestinal y aumentando la absorción de nutrientes y fluidos. Lo que pasa es que GLP-2 nativo tiene una vida media muy corta, 7 minutos, y eso pues, lo hace inmanejable terapéuticamente. Y por eso se desarrolló teduglutida, una modificación de GLP-2 en un aminoácido que extiende su vida media a 3 horas y te permite su utilización en la clínica. Entonces, bueno, pues este es el estudio pivotal a través del cual se permitió pues que usemos teduglutida. Comparaban a 43 pacientes con 43 controles, tras una fase de optimización, y se encontró que teduglutida tenía más respondedores que placebo, entendiendo como respondedor aquel que reducía sus necesidades de nutrición parenteral domiciliaria en más de un 20% semanal. Se veía que semana a semana iba aumentando o disminuyendo la necesidad de nutrición parenteral. También mejoraba otro ítem que era bajo parenteral, bebe menos y orina más, a 24 semanas. Este ensayo luego tuvo una fase abierta de extensión en el que los pacientes que estaban con teduglutida siguieron con teduglutida, pacientes que estaban con placebo los pasaron a teduglutida y otros pacientes que no habían participado en el estudio inicial pero que los habían evaluado a ver si los incluían, también los trataron con teduglutida durante mucho más tiempo. Y lo que se vio es que la teduglutida no es que el efecto que tenías a las 24 semanas ahí te quedabas, sino que más tiempo de tratamiento con teduglutida iba haciendo más efecto, iba disminuyendo necesidad de parenteral domiciliaria, pacientes que bueno, pues en 24 semanas no eran respondedores, no habían conseguido reducir su volumen ese 20%, se hacían respondedores e incluso se conseguían destetes de nutrición parenteral. Pacientes que estaban con nutrición parenteral domiciliaria bueno, pues podían dejar de utilizarla. Y fijaros que hay más destetes en el grupo de teduglutida, o sea, lo que estuvieron al principio en teduglutida y siguen con teduglutida, o sea, cuanto más tiempo has estado con teduglutida, pues más fácil es que te haga efecto, tanto a la hora de reducir volumen como a la hora de, eventualmente, pues poder prescindir de la nutrición parenteral. Después de este ensayo, pues claro, se siguieron publicando estudios, algunos en vida real, la mayoría, y el año pasado se publica un metaanálisis en el que un poco viene a decirnos lo mismo. En eficacia en reducir volumen de parenteral, cuanto más tiempo de tratamiento con teduglutida, más eficacia tienes, pues a
A 2 años, hasta un 82% de los pacientes son respondedores en este metaanálisis. A la hora de destetar de nutrición parenteral, más de lo mismo. A 2 años, pues hasta un 21% de los pacientes se logran destetar de nutrición parenteral. Los pacientes con colon en continuidad reducen menos el volumen, porque probablemente ya están con menos volumen previo. Hay menos tasa de respondedores, pero más destetes, porque con un poquito más, pues a lo mejor se sale de la parenteral. Y este metaanálisis, pues eso es del año pasado. Y después de publicarse este metaanálisis, en paralelo, pues se han publicado algunos trabajos más, como este de un grupo alemán, que bueno, pues evalúa lo que es para eficacia 44 pacientes y al año tiene un 68% de respondedores y un 14% de destetes. Y pues bastante curioso, de un grupo austriaco, que incluye 13 pacientes tratados al menos 24 semanas y a las 24 semanas tiene un 92% de respondedores y un 69% de destetes. Y al final del seguimiento son todos respondedores y han destetado a 12 de los 13. Ellos dicen que es que tienen un abordaje multidisciplinar, interdisciplinar y superindividualizado y que por eso les va tan bien el fármaco. Y tenemos de este año, tenemos 2 estudios japoneses. En Japón se aprobó teduglutida en 2021, hicieron su propio ensayo clínico porque dijeron, bueno, a lo mejor los japoneses somos distintos y lo que les sirve a los occidentales no nos sirve a nosotros. Y bueno, pues lo que encontraron es pues parecido a los occidentales. Una tasa de respondedores pues sobre el 50% y sobre un 12-15% de destetes. Y luego también es curioso este otro artículo japonés de Sato, en el que evalúan la eficacia a corto plazo, y a corto plazo que son 4 u 8 semanas, y en pacientes sin colon tienen respondedores a 4 y 8 semanas, un 44% del grupo son respondedores y tienen 3 destetes. Y ellos también lo achacan a que tienen no tienen un protocolo de destete o de reducción parental, que lo hacen pues de una forma muy clínica, en función de cómo se siente el paciente, de lo que orina, pero no un protocolo estricto como en pues hacen los ensayos clínicos, no puede ser de otra manera. Eso es lo que tenemos hasta ahora con teduglutida. Pero, bueno, pues como ponía yo los aerogeneradores aquellos sin aspas, pues bueno, pues hay otras cosas en camino. Una de ellas es glepaglutida. Glepaglutida es un análogo de GLP-2 que tiene modificación en 9 aminoácidos, tiene una vida media más larga y hay un ensayo clínico en fase 2 en el que ensayan la dosis de 1 miligramo y de 10 miligramos, también 0,1, y 1 miligramo y 10 miligramos, pues es eficaz disminuyendo el débito por ileostomía. Hay un ensayo en fase 3 para evaluar seguridad y eficacia que en teoría está terminado pero no publicado. Y apraglutida es otro análogo de GLP-2 que se modifican 4 aminoácidos y ahí se permite la administración una vez por semana y hay un ensayo en fase 2 en el que las dosis de 5 miligramos y de 10 miligramos son eficaces aumentando la diuresis y la de 10 miligramos es eficaz aumentando la natriuresis. También hay en marcha un ensayo multinacional en fase 3 pues para evaluar la eficacia del fármaco. Y luego ya a más futuro o sin futuro pues se han evaluado otros análogos de GLP-2 en animales de experimentación y bueno, pues algún experimento en humanos sanos. El semaglutida es un análogo de GLP-2 que se ha estudiado en modelos animales, pero para tratamiento de diarreas asociadas a inhibidores de la tirosinquinasa. Y bueno, parece que no se ha continuado hacia intestino corto. Dapiglutida es un agonista dual GLP-1, GLP-2, que se estudió en modelos murinos de intestino corto, pero que parece que en humanos lo quieren dirigir al tratamiento de la obesidad, que bueno, además eso es más interesante, ¿no? para un laboratorio. Y luego, muy curioso, este de HM 15912
es una molécula esta quimérica de un anticuerpo con un análogo de GLP-2 para aumentar su vida media. Se ha evaluado también en modelos animales y parece que hay en marcha un ensayo en humanos en fase 2 en síndrome de intestino corto. Y esto es lo que hay, o por lo menos lo que yo he encontrado. Así que ya, bueno, pues como conclusiones, pues un manejo integral del fallo intestinal incluye, como no, el tratamiento farmacológico, aunque con evidencia baja moderada, pero evidencia, los fármacos clásicos sigue siendo el estándar. La teduglutida es eficaz reduciendo el volumen de nutrición parenteral y consiguiendo autonomía intestinal, y hay que tener en cuenta que la eficacia de la teduglutida aumenta con el tiempo de tratamiento. Pero, bueno, pues no nos vamos a quedar aquí. En el futuro, nuevos análogos de GLP-2 nos van a ofrecer pues, otras oportunidades de tratamiento. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, José Joaquín. Gracias a todos los ponentes por haberse adaptado al tiempo de la presentación y por dejarnos este tiempo valiosísimo para poder hacer preguntas. Queda abierta la sesión a las preguntas de los ponentes. Por aquí. Buenos días. Lo primero, mi enhorabuena a los 3 ponentes porque me ha encantado y tengo 2 preguntas. Una para la doctora Attero. El magnesio tópico no está comercializado en España, ¿verdad? ¿O sí? Es que no me suena haberlo visto. Vale. No como fármaco. Sí que es cierto que hay un montón de presentaciones, pero para uso deportivo. Con lo cual, y en muchas de ellas no te ponen ni siquiera la dosis de magnesio que tiene por mililitro de crema y demás. Entonces, es cierto que el estudio este lo hacían a través de una farmacéutica canadiense que les producía la crema, con concentraciones controladas, ¿vale? Entonces, si se hiciese algo, o sea, tendría que ser controlado. No nos vale usar el magnesio que pueden venderse en el gimnasio. Vale, y la segunda pregunta era para el doctor Alfaro. Yo no tengo experiencia práctica en teduglutide. Justamente ayer me preguntaron el caso de un paciente que hace un mes que han operado, o sea, de hecho está todavía ingresado, si se lo podían poner ya. Yo les dije que no, porque me parecía un poco pronto, pero me gustaría que un experto que tenga práctica en eso me contestase. La ficha técnica te dice que tiene que haberse terminado el periodo de adaptación. No dice cuál es el periodo de adaptación, porque no es lo mismo que sea con colon que sin colon, pero que razonablemente digas, oye, hasta aquí hemos llegado y esto ya no se va a adaptar más. Desde luego, antes de 6 meses en un paciente con una ayunostonia terminal, en principio no lo aprobarían. Luego, fuera de ficha técnica, puede haber alguna situación especial, conozco alguna, en el que se ha autorizado, pues, porque, es decir, no hay sanción perjuicio fuera de ficha técnica. Creo que tiene que cerrar. Muchas gracias también por las presentaciones que han sido muy dirigidas y con aspectos muy prácticos. Y yo, una pregunta a Ana Artero. El ayuno también produce aumento de pérdidas. O sea, una pregunta que a veces te planteas es: en el intestino corto, antes de empezar la alimentación, pues tiene pérdidas. O sea y hasta que no las de comer no disminuye las pérdidas. No sé en qué momento le decís al cirujano, oye, aunque tenga pérdidas, dale de comer, porque si no le vas a dar de comer, nunca disminuirás las pérdidas. Esa es una pregunta. Y otra ligada a esta es, a veces el objetivo del paciente con estoma es revertir el estoma. Y muchas veces la duda, cuando tienes estomas de alto débito, es si te estás metiendo en un fregado, uniendo el intestino remanente a lo que quede de colon. Y si tenéis alguna recomendación en cuándo dar ese paso, porque verdaderamente si es molesto tener pérdidas aumentadas a través del estómago, lo es mucho más si lo tienes con diarrea. Y si alguna de las medidas, ya para toda la mesa, cuando al paciente le ha revertido y le colocas el colon en continuidad, luego tienes diarrea, pues tienes los manejos de las complicaciones que ya has contado, más la duda de si reviertes otra vez a un estómago. No sé un poco vuestra experiencia, cómo lo manejáis, ¿no? Y también a José Joaquín un par de preguntas que... Una, porque vengo del mundo de la pediatría, y ya sabes que en la ficha técnica decía que una contraindicación para el uso de teduglutida es usar GH, ¿no? Pero claro, nos encontramos niños con intestino corto, con fallo de crecimiento, que tienen teduglutide
y realmente necesitan probablemente GH. Yo creo que es una contraindicación que venía de los ensayos, que creo que no tiene ninguna razón de ser, pero prefiero que tú nos digas un poco tu opinión. Y luego, si de lo que has revisado, que antes de que hubiera disponibilidad de teduglutide, era si tenía sentido usar solamente GLP-1, o sea, si realmente, no la mezcla GLP-1 análogos, sino si tiene algún sentido en algún paciente, por ejemplo, que no tenga dependencia de nutrición parenteral y pérdidas aumentadas y que no responda a somatostatina, que no entraría por protocolo dentro del uso de teduglutide, ¿qué alternativas se le pueden ofrecer farmacológicas? Teniendo una diarrea importante y sin estar... Puede ser la paradoja esa de decir, oye, te voy a poner nutrición parenteral para que seas candidato a tener teduglutide y te pueda quitar la nutrición parenteral que no tenías, para ver si te disminuyó la diarrea. Es un poco ese escenario kafkiano, pero que se puede uno encontrar en pacientes. Gracias. Bueno, respecto a lo de la hormona de crecimiento, claro, yo entiendo que en los ensayos clínicos pues era como una forma de no contaminar el ensayo. Yo creo que aquí no se nos ha dado el caso, pues porque el déficit de GH en adultos es mucho más pequeño y como en Europa tampoco hasta donde yo sé, se ha utilizado el GH para tratar el intestino corto, pues si se diera el caso, vamos, creo que sería irrelevante, ¿no? Lo de tratar con análogo GLP-1, no hay ensayo clínico, pero sí que hay alguna experiencia, creo que era con liraglutida y con esenatida, de mejoría muy significativa del paciente, ¿no? Un tratamiento para otra cosa es la obesidad y se lo pones al paciente con síndrome de intestino corto y le va bien. Son comunicaciones de casos. Vale, y por mi parte, en cuanto a la primera de cuándo iniciar, generalmente nosotros sí que iniciamos. O sea, pasados esos primeros días empezamos con todo el tratamiento. O sea, es cierto que inicialmente empezamos con poco volumen, 500, 600 mililitros de líquido más, o sea, porque al principio, desgraciadamente, las dietas con las que empiezas son líquidas. Entonces, luego ya vas progresando. Entonces, empiezas con poco volumen, pero sí que no nos esperamos a controlar el débito para poder empezar tolerancia. Y la otra pregunta de cuándo valorar si reintervenir o no, o sea, sí que es cierto que hay pacientes en los que, pues hablando con los cirujanos, es que tengo dudas, o es que generalmente yo lo que utilizo es la fórmula esta de medio colon es igual a una capacidad absortiva de 50 centímetros de delgado. Entonces, esto te permite predecir, que luego tendrá toda la variabilidad que tú quieras, pero si es previsible que con esto vaya a controlarlo y vaya a mejorar la absorción, perfecto, pues asumimos el riesgo de dehiscencias de suturas de tal y tal, pero si no, no lo asumimos. Y hay pacientes que se quedan con sus 10, 20 centímetros de colon ahí excluidos y sin reintervenir. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí al fondo. Gabriel. Al fondo de todo. Sí. Hola, muchas gracias a los ponentes y también exactamente por dejar tanto tiempo para la discusión. Mi pregunta es más que una pregunta, es una reflexión. Todos los que llevamos personas con síndrome de intestino corto y que le hace falta un montón de fármacos no financiados, en concreto, pues los iones, el magnesio es muy, muy caro, los antidiarreicos son muy, muy caros. En algunos casos intentamos que la dirección médica con un informe súper motivado pues se lo recojan en la farmacia hospitalaria, pero no sé si hay alguna iniciativa. Yo recuerdo, bueno, cuando estábamos en la SEN, en el área de nutrición de la SEN y en la SEMPE, pues se ha ido al ministerio varias veces, pero esto deberíamos de volverlo a retomar porque es que la gente no tiene dinero para pagarse esos medicamentos. No sé si hay alguna iniciativa de nuevo o si se os ocurre alguna cosa. Gracias, Gabriel, por poner el dedo en la llaga. Yo creo que
es un tema que hemos tratado. Sé que a nivel de diferentes comunidades han surgido diferentes iniciativas y, por ejemplo, me consta que hay algunos hospitales que lo gestionan a través de la farmacia hospitalaria sin ningún problema. En Cataluña, por ejemplo, la prescripción de estos fármacos que el paciente necesita sí o sí para el tratamiento del síndrome de intestino corto, a través de un informe que ponga las palabras mágicas que no existe otro tratamiento financiado para esta indicación, pues conseguimos que el paciente se le reembolse después de un año el dinero que se ha gastado en esos fármacos. Tienes razón que quizá como sociedad deberíamos retomar el tema porque seguramente muchas de las hipomagnesemias que acabamos poniendo magnesio endovenoso, en el trasfondo está pues la falta de cumplimiento, pues porque no me lo puedo comprar, ¿no? Sí, sí, María. ¿Qué tal? Para Gloria Creus, si nos puedes dar algún truco para intentar acabar con esa sed infinita que tienen los pacientes con estómagos muy cortos. Creo que milagros pocos. Pero bueno, un poco el evitar esta retroalimentación, ¿no? de cuanto más bebo, más pierdo, cuantas más pérdidas, más sed tengo. Entonces es difícil que lo entiendan, es difícil de... Pero yo creo que cuando consiguen ellos mismos controlar y ver que realmente es así, que cuando menos beben, menos pierden y menos sed tienen, creo que es cuando se realmente mejora. Pero no, fórmula mágica no. Yo quería preguntar a la mesa y a todos los que están presentes si alguien tiene experiencia. Esto es para pacientes que se niegan a tomar las soluciones de rehidratación porque les dan asco, porque les dan náuseas, por fatiga del sabor, porque llega un momento que también... la escuela francesa les aconseja a estos pacientes que se niegan a tomar la solución de rehidratación, pues que en el caso de tomar líquidos claros, tomen después cápsulas de sodio conjuntamente. ¿Alguien tiene experiencia en hacer esto? Yo que estuve contigo, yo se lo pongo a los pacientes y tampoco indago mucho en lo que hacen. Sí que lo del polo de suero oral, sí que un paciente que había mejorado muchísimo, no era un fallo intestinal. Cuando le fui a quitar el suero oral, porque estaba muchísimo mejor, que estaba buenísimo sus polos de suero oral y que él iba a seguir con ellos. Pero yo sí se lo pongo en el informe, lo de las cápsulas, hasta un máximo de medio litro de líquido claro y 1 gramo de cloruro sódico. Nosotros sí que tenemos experiencia en la solución de San Marc, que está más buena que el suero oral, y además la receta la tienen publicada en este artículo que has presentado de la UIG de errores en sí. Exacto, sí. La toleran mejor. Y yo quería preguntarle a Gloria y bueno, y también a Ana. Tenemos un paciente postoperado a los pocos días del postoperatorio con altas pérdidas por ileostomía, con necesidades de tomar suplementos nutricionales para empezar la dieta oral. Suplementos nutricionales que muchas veces son peptídicos con alta osmolaridad, que no tienen glucosa porque muchas veces tienen otros carbohidratos y que además el paciente necesitamos restringirle los líquidos. ¿Necesitamos un nuevo producto, un Nutrisic que nos nutra, que tenga sodio, que tenga una viscosidad alta para, como ha dicho Gloria, para aumentar el tiempo de tránsito intestinal? O sea, ¿lo necesitamos o lo que tenemos nos sirve o estamos haciendo parches? Bueno, nosotros lo que decía de las fórmulas poliméricas, ¿no? Que la teoría está muy clara, pero que es verdad que después nosotros en el hospital, cuando empieza la dieta, que es un poquito lo que he intentado expresar, cuando empieza la dieta intentamos evitar los líquidos, tanto en alimentos como en suplementos. Entonces siempre buscamos consistencias con viscosidad alta. No la dieta líquida, la dieta de agua, la dieta de sopa, el caldo semilíquida, pues intentamos evitar estas dietas
Y los suplementos también intentamos buscar suplementos Entonces tenemos la opción también del uso del espesante en fórmulas poliméricas. Pero bueno, pobres, todo es como muy complejo, ¿no? El suero oral, el espesante en fórmulas peptídicas, pero bueno, sí que realmente yo pienso que cambia mucho cuando el paciente toma alimentos con alta viscosidad, cambia mucho las pérdidas. Espesar con cereales de arroz destrinados también a nosotros nos está funcionando con el mismo objetivo, ¿no? Pero no utilizar gomas, sino los cereales de arroz. ¿Sí? Sí, muchas gracias. La verdad es que me ha encantado la mesa. Muchas gracias a los tres ponentes. Creo que habéis estado estupendos. Y me gustaría hacer una pregunta a Gloria Creus, porque yo creo que lo has dicho, pero quizá a lo mejor no te has detenido mucho. La adaptación de la dieta oral a pacientes con y sin colon, porque realmente siempre hemos visto que hay muchas diferencias en cuanto a la dieta. Entonces, para que hicieses un poquito más de hincapié en qué diferencias hay en la dieta oral que recomendarías en un paciente con o sin colon. Es que teníamos 20 minutos y era difícil poder explicar todo en 20 minutos, ¿no? Sobre todo, la principal diferencia está en la fibra, ¿no? Es lo que hemos dicho, en la fibra soluble, también en la malabsorción de grasas, ¿no? Cuando hay colon, pues también depende y también, sobre todo, depende de la cantidad de resección de intestino, de hilio terminal que haya. Entonces sí que tenemos que jugar con la fibra soluble para intentar aumentar la consistencia de estas heces y tampoco no es despreciable el aporte energético que da y en el caso pues tratar la malabsorción de sales biliares, ¿no? Entonces tenemos el uso del MCT también que podemos intentar jugar un poquito también para dar un poco más de aporte energético. Si me permitís, a mí me gustaría hacer también dos preguntas a nuestros ponentes. Uno es a Gloria. Me ha parecido muy interesante el abordaje que has hecho a nivel emocional de la alimentación. Me gustaría saber, cuando hablas de alimentación consciente, qué tipo de trabajo hacéis con los pacientes de intestino corto para que sean conscientes pues, de lo que comen y que tengan esa sensación, y luego también de integración social, de cómo, bueno, ese estigma quizá que tienen. Me interesaría saber cómo trabajáis con ello. Y luego la otra pregunta es para José Joaquín. Y me interesaría saber cuestiones de seguridad de los nuevos anti-GLP-2. Y luego también, creo que también la pregunta del millón es ¿hasta cuándo hay que utilizarlos? En algún momento, si hay mejoras, si hay destete, si hay adaptación a la alimentación y se recuperan de alguna manera los parámetros analíticos, si hay posibilidad de alargar posología, retirada, cuándo sí, cuándo no. Bueno, pues creo que tanto en los pacientes de intestino corto como ¿no? los demás pacientes seguro que hacemos poco, ¿no? Poco coaching nutricional, poco mindful eating, que es lo que tendríamos que trabajar mucho más, pero el tiempo en las consultas es muy escaso y seguramente que nos falta profundizar mucho más en el tema, pero bueno, sobre todo mucho individualizar, conocer muy el paciente, conocer esta parte que yo siempre digo que hablar de la alimentación une, ¿no? Porque a veces hay compañeros de equipos multidisciplinares y dices que te explican cosas que a nosotros no nos explican, ¿no? Los pacientes, en oncología o así, bueno, es que hablar de la alimentación une mucho, entonces tienes un vínculo con el paciente que es cuando realmente puedes conectar para intentar trabajar esta parte de cuando hay esta hiperfagia, cuando se desbordan y sobre todo dar herramientas a la hora de socializar. Depende mucho también de si el paciente tiene un estoma o lleva, ¿no? el colon, porque sí, bueno, cuando lleva un estoma pues es mucho más fácil de decir, bueno, pues el día que salgas come y ya controlaremos este débito. Claro, cuando el colon está cuando el intestino está en continuidad y se tiene que levantar a media comida porque tiene que ir al baño, pues pierde un poco esta parte, ¿no? Entonces sí que es cómo escoger, qué escoger para intentar que esa comida pues se pueda disfrutar. Pero sí, seguro que podríamos trabajar mucho más. Bueno, pues respecto al tema de seguridad, es algo que está ahí porque los nuevos análogos tienen vida media mucho más largas, eso es mucho más exposición a IGF-1, a IGF. Los ensayos clínicos en fase 2 a 4, 8 semanas no lo van a poder responder y bueno, pues
cuando lleguen al mercado, pues habrá estudios post-comercialización que Dios dirá. Es decir, si hay, digamos, temor con teduglutida que dura 3 horas, pues con nosotros que te dura media semana, pues más, pero pues existe el temor. Respecto a la retirada de teduglutida o adaptación de la dosis, la ficha técnica no dice nada. La ficha técnica te dice tu dosis de 0,5 miligramos kilo de peso y día y no te dice cuándo quitarlo. Experiencia hay que cuando se quita desaparece el efecto en un tiempo y vuelve a necesitar nutrición parenteral. Hay descritos casos de volver a necesitar nutrición parenteral no muchas semanas después, sino muchos meses. Bueno, pues imagino que será claro, una cosa individual. Y fuera de ficha técnica, yo creo que sí que hay personas que tienen experiencia de reducción de dosis. No reducción de dosis diaria, sino como un medicamento que tiene un precio caro y la dosis del día va en un vial, pues ponerlo a días alternos, está reduciendo a la mitad y, oye, es una cosa que siempre puede monitorizar. Si tú lo reduces a días alternos y el paciente sigue igual o casi igual, pues estás siendo muchísimo más coste eficaz. Respecto a retirar el medicamento, otro reto viene del mundo de la pediatría, porque claro, los niños les crece el intestino en longitud. Entonces, cuando tienes un niño que ha hecho una buena adaptación, que le has podido retirar la nutrición parenteral, en algún momento tendrás que testar si es que, aparte de la adaptación a nivel de hipertrofia, de criptas, de vellosidades, es que ha habido un alargamiento longitudinal por el crecimiento del niño. Entonces, nosotros sí que tenemos, en Vall-d'Hebron tenemos experiencia de haber retirado algún teduglutide en niños pues, que han hecho un alargamiento intestinal suficiente como para poderlo hacer. Claro, esto en adultos no pasa porque ya no nos crece nada. Crece lo que queremos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta para Ana. ¿Crees que, y es una reflexión, ¿crees que estamos sobretratando o sobreutilizando el omeprazol? Porque el efecto del omeprazol sobre la hipersecreción gástrica se agota. Y sin embargo lo seguimos utilizando sine die como si fuese un fármaco que va con el intestino corto y asumimos que tiene que ir el paciente con intestino corto con omeprazol, pero cada vez que conocemos más este efecto que es agotable y además con los problemas que nos da con el magnesio, pues ¿tú crees que lo estamos sobreutilizando? A ver, yo generalmente lo que intento es a los 6 meses retirarlo. Y es cierto que la mayoría no hay diferencias. O sea, lo retiras y no notan diferencia. Sí que es cierto que con 2 pacientes me ha pasado que no lo he podido retirar, pero más por su sensación de pirosis y demás, que no por efecto sobre el estómago. Entonces, realmente a nivel del débito, de hecho los cirujanos, los míos lo tienen muy claro, son 6 meses y a los 6 meses se quita. Entonces, el que lo ve antes lo retira. Pero no sé, sí que es cierto que hay otros profesionales que los dejan más tiempo. Sí, buenos días. Enhorabuena a los 3 porque habéis estado fantásticos. Yo quería preguntar 2 cosas sobre las resinas de intercambio en los pacientes con colon para José Joaquín. Y también a Ana quería preguntarle, cuando has hablado de la perfusión intravenosa de magnesio, que tiene que ser pues, durante mucho tiempo, pues nuestros enfermos son ambulatorios, tienen que venir al hospital de día, les empeoramos la calidad de vida. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que estar ahí perfundiéndose el magnesio? ¿Qué dosis y cuántos días? Gracias. Sobre las resinas en pacientes no con fallo intestinal, quizá pero con intestino corto, que tienen todavía un poquito de ilion y que tienen colon, pueden mejorar la diarrea por irritación por las sales biliares. Yo creo que no cuesta, es un tratamiento que a los pacientes no les gusta porque es cantidad grande de mal sabor, pero tener muchísima diarrea tampoco les gusta. Entonces, pues se puede
a hacer un ensayo terapéutico, si mejoraba, no es como la teduglutida, que tienes que estar meses a ver si te ha funcionado. Si mejora, mejora y el paciente va a preferir tomar la resina. Que no mejora, pues pronto lo ha visto. Y respecto al magnesio intravenoso, a ver, nosotros es cierto que hasta hace nada, pocos meses, lo poníamos en 3 horas, ¿vale? 3-4 horas. Es cierto que ahora lo ponemos en más tiempo, ¿vale? Según el paciente, 6 u 8, ¿vale? Disminuye el número de días. Entonces, eso sí que mejor. O sea, claro, tú le estás diciendo al paciente, sí, tienes que venir más tiempo. También son pacientes en los que los traía el familiar, entonces hemos pactado en plan de viene el paciente, está todo el día, mientras está trabajando, ¿vale? Y luego cuando sale del trabajo viene y lo recoge. Entonces, como que familiarmente le ha venido bien y hemos pasado de 2 veces por semana a 1 vez a la semana. Pues un poco para ti, un poco para mí. Y sí que ha sido eficaz, ¿vale? Sí, yo sobre el magnesio... yo he tenido buena experiencia con el magnesio subcutáneo. Yo no he tenido... Yo es que no lo he probado. No he tenido casos de úlceras y claro, entre venir el paciente a hospital de día o ponerse por la noche medio litro de salino con una ampolla de sulfato magnésico, aquí con una palomilla, no hay color. Me estoy recordando el primer paciente que lo pusimos, que no era un fallo intestinal, era un paciente con una enteritis rádica, con varios ingresos por hipomagnesemia, con convulsiones, con UCI, y pues probamos esto. El paciente fue también que cuando años después ingresó en paliativos, muriéndose, lo único que le decía al médico paliativo, el magnesio pinchado no me lo quita usted, porque que fue un señor que de estar... O sea, cuando empezamos con el magnesio subcutáneo, el hombre había empezado sus problemas en abril, esto era justo víspera del puente de la Constitución, lo vimos después del puente, se fue a su casa, lo vimos después del puente, estaba bien, y a la siguiente visita, que quien lo vio fue el doctor Botella, que era su médico, y le preguntó, ¿qué tal se encuentra? Y dice, ayer fue la primera vez que salí de casa en 7 meses. La experiencia fue muy buena y luego son poquitos pacientes, nosotros no hemos tenido problema y sí ventaja, y luego además se lleva medio litro de salino que le viene bien para la hidratación y para evitar pérdidas urinarias de magnesio. ¿Y la palomilla está funcionando? Sí. Una pregunta para Gloria. Quería que nos explicase, porque es algo que hacen ellos en Belviche y lo hacen muy bien, es la preparación para la cirugía de reconstrucción del tránsito, nutriendo a través de la fístula mucosa la parte de intestino que ha quedado desfuncionalizada. ¿Qué nos puedes explicar? Todas las preguntas no son fáciles, porque es un poco el abordaje de cómo llegamos a esta fístula mucosa, ¿no? Cuando están si están los dos estomas muy juntos, el estoma de eliminación y el estoma de entrada, pues a nivel práctico, a nivel de enfermería, pues suerte que tenemos unos equipos de enfermería clínica buenos que nos ayudan a en cada caso individualizar, porque un caso no es igual que el otro. Y depende también del tramo, o sea, la fístula mucosa del tramo que queremos nutrir, vamos a utilizar una fórmula u otra, ¿no? En el caso de que si es colon, pues volvemos a lo mismo, ponemos una fórmula con fibra soluble, y si no, pues uno sin fibra, y lo que hacemos es colocar una sonda y hacer infusiones de nutrición enteral, sí, a bolus o bomba, depende de los casos. Sí, yo lo he podido importar también en Valle, es una de las muchas cosas que me llevé de Belviche a Valle, y la verdad es que aparte de revitalizar este intestino desfuncionalizado para luego poder hacer la anastomosis en mejores condiciones, testamos también la continencia anal, porque pacientes que han estado muchos meses desconectados, luego cuando se hace la anastomosis muchas veces tienen incontinencia
y esto les hunde en la miseria más absoluta. Entonces, el hecho de poder poner con una sondita nutrición enteral en pequeñas tomas y que el paciente vuelva a reeducar el esfínter anal, porque lo va a necesitar cuando se haga la reconstrucción, pues para nosotros y los pacientes realmente nos lo han agradecido, ¿no? Hola, enhorabuena a los tres. Una última cosa con esto. ¿Tenéis experiencia también precisamente en ese tramo poner espesante? Porque había un trabajo, ¿no?, que ponían espesante. También se me ha ocurrido que a lo mejor podíamos utilizar aguas gelificadas, ¿no?, para aguas gelificadas para el tema de hidratación, ¿no? Podría ser, porque tienen más viscosidad. También había un suero salino gelificado de una empresa una vez, no sé si me acuerdo, estaba malísimo. Pero estaba malísimo. Y una pregunta, ¿se podrían poner a lo mejor probióticos en ese tramo? Para, no sé, todos son que se me están ocurriendo así. Sí. Yo no he entendido lo del agua gelificada. O sea, por como estáis diciendo, ¿no?, que tiene que ser más viscosa, ¿no? Pero por la fístula mucosa. No, por oral. Creo que dice por boca. Que a lo mejor... Sí, nosotros en fístulas de alto débito que llevan estomas a veces utilizamos plantago bata para espesar la consistencia de las heces. Sí, yo Lo que pasa es que esto es importante remarcar que cuando se utilizan, aunque sean pacientes que llevan intestino corto, que a veces distorsiona un poco la cantidad de pérdida, porque lo único que hace con el plantago bata es aumentar la viscosidad. Entonces es más cómodo porque el paciente no tiene un estómago con mucho líquido y es más cómodo, pero el volumen no disminuye. Entonces a veces es difícil cuantificar si ha aumentado o no el débito, o se tiene que explicar muy bien para que no haya... también tenemos el punto de la diuresis que nos marca la deshidratación, ¿no? Pero como cambia la viscosidad de las heces, a veces el paciente se confunde en este sentido, pero sí utilizamos bastantes veces el plantago bata para pacientes con estómago. Conozco ese trabajo que comentas de introducir en el asa eferente espesante. Nosotros lo hacemos como el biche, una fórmula con fibra soluble, 100% fibra soluble, porque además aprovechamos que es una fórmula nutricional, que además no solamente vamos a aportar la fibra, sino que también vamos a aprovechar la capacidad absortiva de este intestino desfuncionalizado. El protocolo que además lo tienen publicado con fibra soluble sola, yo creo que la fibra, pues el espesante, perdón, como una goma, pues también puede ser válido, pero le falta la parte nutritiva, el nutriente que también el enterocito, el colonocito va a necesitar, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos hecho nutrición enteral con fibra soluble. ¿Y lo de los probióticos? ¿Qué te Lo de parece? los probióticos, yo creo que es un campo para explorar, porque claro, ese intestino que ha quedado desfuncionalizado sigue teniendo bacterias, pero obviamente muchas menos, porque por ahí no hay alimento. Pero la pregunta del millón es ¿qué cepas, ¿no? ¿Qué cepas vas a plantar allí, ¿no? Tendrían que hacer un producto de enteral, ¿no?, que tuviera el probiótico dentro, ¿no? Sí. Sí, última pregunta por aquí. Sí. Hola, buenos días. Gracias por la presentación. En Francia, para intestino corto, he visto el uso tanto del ondansetron, así como de enzimas digestivas, de creón, por el hecho igual de que la malabsorción grasa que tienen con el tránsito rápido puede que los enzimas pancreáticos no dé tiempo a que digieran las grasas, y a lo mejor, aunque no tengan una insuficiencia pancreática, con una pancreatitis crónica, puede ser útil para disminuir el débito y mejorar la absorción de grasas. No sé si en España vosotros tenéis experiencia con el uso de creón en ese tipo de pacientes. No lo he usado. Nosotros, si las heces son esteatorreicas, los hemos utilizado un poco adjuvántivos, ¿no? Lo damos y si mejora, pues lo mantenemos, y si no mejora, lo retiramos. Vale, gracias. Sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar aquí la mesa. Gracias a los ponentes.